Hola, muy buenas tardes, profesor Mario. Pues esto obviamente no se va a notar en esta grabación, pero es la segunda exposición que hago porque la primera vez pues lo hice yo diría que bastante bien, pero cometí el infortunio de no presionar el botón de grabación, así que todo aquello que expuse se perdió, pero bueno, si pude presentarlo una vez, estoy seguro de que podré hacerlo otra. Entonces, pues, con ese preámbulo, a continuación le presentaré la exposición sobre mi investigación de la función notarial y las actividades y las autoridades auxiliares que se entrega con motivo de la evaluación del proyecto del segundo parcial. Entonces, pues, para dar inicio, procederé a compartirle mi pantalla y presentarle el documento que preparé para abordar toda la cuestión teórica en primer lugar. Entonces, bueno, este documento igual se lo haré llegar vía WhatsApp, pero en primera pues voy a desglosarlo aquí punto por punto. Primero, como podemos ver, encontramos la portada, verificando que cumpla con los lineamientos pues mínimos para acreditar mi autoría en la elaboración de este trabajo. A función notarial y actividades auxiliadoras, aquí como se puede ver el nombre del autor, que en este caso vendría siendo yo. El índice, que era requisito indispensable en la estética en los lineamientos del trabajo, donde pues es bastante breve, contiene el objeto de estudio, el desarrollo del tema y el marco jurídico en el que me apoyé para la elaboración de este trabajo y la obtención de los conceptos que le voy a presentar. En primer lugar, tenemos el objeto de estudio, que pues también vendría funcionando como una suerte de introducción, en el cual explico que la función notarial es aquello que vamos a abordar a lo largo de esta exposición y que este trabajo pues cumplirá dos propósitos. El primero ser pues el del entregable que le hará usted llegar vía WhatsApp, y el otro funcionar como una especie de guión para presentar la exposición que está viendo ahora. Y bueno, en estas breves líneas es lo que queda asentado. Posterior a ello podemos continuar con el desarrollo del tema. Primero, lo primero que vendría siendo definir qué es la función notarial. Este es un tema que hemos abordado desde el primer parcial, y pues para entenderlo a cabalidad, primero tenemos que saber qué es un notario. No lo senté aquí como tal, sino que pues lo explicaré y brevemente diré que es un profesional del derecho investido de fe pública, el cual se encarga de diversas funciones como dar fe a diversos actos públicos y otros que pues comprenden la función notarial, que es precisamente la que vamos a analizar en este momento. El nombramiento le recae por parte del gobernador de la entidad federativa en la que va a desempeñar sus funciones. Entonces, pues primero me permití incluir la definición proporcionada por la Ley de Notariado de la Ciudad de México. Esta la encontramos en su numeral 27, que dice: la función notarial es el conjunto de actividades que el notario realiza conforme a las disposiciones de esta ley para garantizar el buen desempeño y la seguridad jurídica en el ejercicio de dicha función autenticadora. Esta definición pues es bastante ambigua, es bastante, considero que no explica a cabalidad qué es lo que hace un notario. Por eso pues no fue la única que incluí, sino que también me remití a la que nosotros estudiamos a lo largo del cuatrimestre, que es la de la Ley de Notariado del Estado de México. Aquí encontré dos definiciones. Una sí encontré tal cual, que dice que es la función notarial. La encontré en el artículo tercero, en su fracción séptima. Esta está en el artículo de esos que funcionan como glosario dentro de una ley, ya sabe, estos artículos que dicen: para efectos de esta ley se entenderá por, y ahí vienen uno a uno los términos que se van a usar continuamente en la ley, y pues uno de ellos es la función notarial, que igual dice: conjunto de acciones de orden público que el notario realiza, derivado de la fe pública que es delegada por el Estado, que es tal cual lo que mencioné anteriormente sobre que era un notario, conforme a las disposiciones de esta ley. Igual, es todavía más corta que la de la ley de notario de la Ciudad de México, e igual considero que es muy ambigua. Por ende, pues no me aboqué únicamente a incluir esta, sino que puse la del artículo 5, que me parece mucho más técnica y más expresa en cuanto a las labores del notario. Y dice: el notario tiene a su cargo las siguientes funciones de orden público que le soliciten los interesados. Y aquí podemos encontrar cuatro fracciones
que han sido fundamentales en nuestro estudio de la materia, que incluso se nos preguntó en el examen del primer parcial, de las cuales pues, me fallaron dos, pero igual tenía una idea clara de qué era lo que se encargaba, ¿no? Eh, pues todas gozan de la misma importancia, sin embargo, yo diría que a grosso modo la que más engloba cuál es la función notarial es la primera, que dice dar formalidad a los actos jurídicos, que es precisamente lo que vamos a analizar en unos momentos a través de la lectura de una escritura pública. Eh, y bueno, también se encarga de dar fe de los hechos que le consten, igual, por eso es la fe pública de la que es investido, de la que hablé anteriormente. Tramitar procedimientos no contenciosos en los términos de esta ley, pues claro. Tramitar procedimientos de arbitraje, de conciliación y mediación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Entonces, bueno, aquí también me permití incluir brevemente un poco de la definición del derecho notarial, de cuáles son sus límites, sus alcances. Tiene autonomía legislativa, es decir, que no se desprende tal cual de otra ley, de otras leyes. Sin embargo, pues su naturaleza sí emana de, obviamente, de la ley máxima, de la Carta Magna, porque como estudiamos, la fe pública está contenida en el artículo 121 de nuestra Constitución y pues la fe pública es precisamente aquello de lo que goza el notario para dar fe de los actos jurídicos que a él le consten, ¿no? Aquí la importancia de la función notarial, pues evidentemente sirven para darle solidez a los actos jurídicos que ellos están, de los que están asentando. Pues obviamente es una función pues de sumo cuidado, por ello las sanciones que le recaen a los notarios en el incumplimiento de su deber pues son bastante severas, como puede incluir pues la destitución del cargo, que es algo que pues sí yo considero bastante crítico, por eso es que de esta manera pues todos los notarios se obligan a cumplir con la función a la que fueron encomendados. Aquí pues eh, evoco algunos principios que son mencionados en el artículo 50 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México. La función social del notario también abarqué un poco. La vigilancia de la función notarial, pues recordar que el notario, eh, este cargo le es conferido por parte del gobernador de la entidad federativa en la cual va a desempeñar sus funciones. Y por tanto, pues aquí está, eh, ellos se rigen bajo la ley de responsabilidades de los servidores públicos también, o sea, porque como todo esto lo podemos incluir aquí. Y bueno, tenemos el marco jurídico que vendría siendo el último punto de la parte teórica de este trabajo. Pues aquí menciono en primer lugar el artículo 4, que es el que incluye la definición de notario que pronuncié hace unos instantes al inicio de este trabajo. Después tenemos el artículo 5 que ya mencioné al principio también del proyecto, que es el que dice tal cual cuáles son los alcances, los límites de la función notarial y en qué consiste, ¿no? Puntualmente, cuáles son las cuatro fracciones que mencionan explícitamente aquello que le corresponde al notario en el ejercicio de sus funciones. Ah, Aquí, desde luego, el artículo 7 pues demarca quiénes son aquellos encargados de ejercer la función notarial. Obviamente, pues, los notarios, esto es bastante redundante. Aquí dice cuáles son la jurisdicción, básicamente, del notario. Es importante, pues, remarcar que estos artículos son, en esencia, sí, los mismos en la mayoría de las leyes de las leyes notariales de cada entidad federativa. Sin embargo, pues, obviamente, se deben distinguir en algunos pormenores como la redacción. Y bueno, aquí eso fue lo que traté de abarcar, lo que consideré yo necesario para poder dar pie a la siguiente parte de esta exposición, que vendría siendo el análisis de una escritura ratificada ante notario, que es la que podemos ver aquí. Aquí puede apreciar que ya hay algunas cosas subrayadas y es que son las que subrayé durante mi fallida primera exposición que no se estaba grabando. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, esta es una escritura ratificada por un notario en el estado de Campeche.
Pude haber trabajado con la ley de notariado del Estado de México porque como ya mencioné, en esencia son lo mismo, pero bueno, si ya estaba evocando un documento de otra entidad federativa, pues nada me costaba buscar la ley de notariado de esa entidad, que en este caso vendría siendo Campeche. Y bueno, la escritura que aquí presento es sobre un contrato de arrendamiento celebrado ante notario, precisamente en el estado de Campeche. Entonces, para ello tenemos que ir al artículo 69 de la ley de notariado de este estado, la cual nos menciona qué es una escritura, que bueno, aquí como tal podemos ver que no hay un artículo que expresamente no hay un artículo que nos sirva de glosario al inicio, sino que aquí está recogido pues en un numeral diverso, que en este caso vendría siendo el 69, y nos dice, para los efectos de esta ley se entiende por escritura el original que el notario asiente en el libro autorizado del protocolo para hacer constar un acto jurídico que contenga las firmas de los comparecientes y la firma y sello del notario. Pues como podemos ver aquí en todas las hojas, esta escritura no es muy grande, a diferencia de la que estudiamos en clase, de la compra-venta del inmueble por parte sí, compra-venta del inmueble por parte del señor Malchalsky. Esta es una escritura más corta, pero podemos ver que en todas las páginas está puesto el sello del notario, que en este caso es la licenciada Iris Angélica Nicole, no alcanzo a distinguir su apellido, pero aquí dice que es San Francisco de Campeche, Notaría Pública número 21, como se puede ver aquí y en los demás páginas. Iris Angélica García Monje, así es como se llama aquí esta notaria, que pues, podemos ver pues, que en primer lugar pues satisface los criterios del artículo 69. E igual, los siguientes dos numerales también se dedican a asentar cuáles serán las características que deberá cumplir toda escritura que se celebre ante notario. Me parece que la ley de notario de nuestra entidad está recogida en un solo numeral, pero bueno, como dije, son pormenores que tienen de diferencias entre cada una, ¿no? Entonces, pues aquí podemos ver en el artículo 70, las escrituras se asentarán con letra clara, sin abreviaturas, salvo en el caso de inserción de documentos y sin guarismos. Y pues como podemos ver aquí la letra pues es bastante legible porque pues esto evidentemente fue capturado a computadora. Eh, bueno, dice cuando cometa alguna equivocación, la palabra o frase encerrará entre paréntesis. Al hacerse todas estas cosas en computadora, yo dudo que ya se tenga que recurrir a eso, pero pues bueno, en dado caso de que así sea o de que sea una escritura que se elabore a mano, porque me parece que no dice expresamente que las escrituras se tengan que elaborar a computadora. Eh, pero bueno, si se elaborara a mano, pues creo que es algo que debería pasar, ¿no? Entonces, bueno, el notario redactará las escrituras en idioma español, que pues como podemos leer, toda la escritura está redactada en nuestra lengua materna. Dice, se expresa la hora, fecha y lugar en el que se extiende la escritura, nombres, apellidos y número de la notaría, que pues es que tal cual lo podemos ver aquí en el preámbulo, ¿no? Ciudad de San Francisco de Campeche, las 20 horas del día 30 de diciembre del 2015, el nombre de la notaria, el número de la notaría y el primer distrito, bueno, el distrito judicial del estado en el que se está celebrando esta, este contrato de arrendamiento. Y bueno, a continuación podemos encontrar los demás requisitos que pues exige la ley que tienen que cumplir las escrituras, que son pues muy similares a los que demanda la ley de notariado de nuestra entidad y con los cuales ya estamos familiarizados porque en su momento también se nos requirió que analizáramos una escritura y, y verificáramos con qué requisitos cumplía y con cuáles no. Pero bueno, si yo elegí esta escritura es porque previamente verifiqué que se apegara a lo asentado en la ley, ¿no? Como pues algunas cosas como estas de aquí. Mm, mm, es que iba a subrayar esto. Bueno, ¿cómo? Ah, ya, aquí.
Bueno, dice, se prohíben las enmendaduras o raspaduras. Esto es directamente, esta hoja está directamente escaneada, entonces pues podemos ver que no hay ninguna enmendadura o raspadura por parte de aquí. También estas que subrayé aquí que dice que en los espacios en blanco se asentará una línea de tinta que digo, pueden parecer requisitos mínimos, pero pues al final de cuentas, si la ley así lo estipula, pues tenemos que apegarnos al pie de la letra, ¿no? Y pues son la clase de cosas que podrían parecer nimiedades, pero que no se pueden pasar por alto. Y pues en lo general, esta escritura bastante corta se apega con lo establecido en la ley de notariado de esta entidad. Se le haré llegar tanto el trabajo de investigación como esta escritura para que pues pueda verificar personalmente que pues lo que digo aquí en la exposición pues es verdad y que pues toda la parte teórica que ya presenté en en mi, en este trabajo pues se ve reflejada perfectamente aquí en la escritura que estoy presentando. Volviendo nuevamente a la función notarial, pues podemos ver que aquí se está cumpliendo con los primeros dos numerales que dice que es dar formalidad a los actos jurídicos y dar fe de los hechos que le consten, que pues es tal cual de lo que se está encargando esta notaria en este contrato de arrendamiento. Entonces, bueno, por mi parte esto sería todo, profesor, y esto lo subiré a YouTube para que usted pueda verlo sin necesidad de que tenga que descargarlo. Y pues bueno, agradezco su atención y espero que le haya gustado esta exposición. Muchas gracias por su tiempo. Asimismo, agradezco la prórroga que nos concedió a los que fuimos a España para poder presentar el trabajo, pues no a las prisas y poder presentar algo pues satisfactoriamente bien presentado. Así que pues con ello dejo de compartir pantalla y me despido. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.